Bienvenidos, estimados maestrantes, es un gusto poderlos saludar. Soy la maestra Fabi, los voy a apoyar en el transcurso de la materia de teoría del acto jurídico y las obligaciones. Es un gusto poder saludar a José Narváez. ¿De dónde nos está usted visualizando, apoyando ahorita en la sesión? Villahermosa, Tabasco, maestra. Excelente, hasta Villahermosa llegamos a la Universidad José Vasconcelos. Es un gusto poder compartir con ustedes esta materia y ver en conjunto la importancia de la teoría del acto jurídico y también subsanar si existe alguna duda de la última actividad que tienen que entregar. Vamos a abordar entonces qué es el acto jurídico. Creo que todos en la nivel licenciatura vimos relacionado el acto jurídico con la expresión de la voluntad, ¿cierto o no? El acto jurídico sabemos que es la expresión de la voluntad bajo cualquier alternativa o acto que manifieste el hecho de crear consecuencias jurídicas. Esas consecuencias jurídicas no solo van a ser para crear, para modificar o extinguir algún derecho o alguna obligación. También vamos a tomar en consideración a los hechos jurídicos en cuanto a sus elementos esenciales. Y eso vamos a tomarlo en cuenta desde el punto de vista, desde su fuente. Hablamos que las obligaciones, estamos haciendo referencia, dentro de ellas tenemos que ver dos puntos, el derecho real y el derecho personal. El derecho real va a tratar sobre la facultad o poder de aprovechar autónoma y directamente una cosa. Es decir, el derecho de propiedad es el derecho real por excelencia. Creo que como abogado postulante que me comentaba ese ratito, la diferencia entre derecho real y derecho personal como algo más práctico, tenemos que el derecho real se enfoca a comprobar, ¿sí? Jurídicamente un derecho. Se enfoca a comprobar un derecho o un bien jurídico tutelar. ¿Sí? Ejemplo, el derecho real de una casa, como dice una cosa, hablamos de la escritura pública. Y el derecho personal consiste en la facultad de obtener de otra persona una conducta que puede consistir en hacer algo, en no hacer, en dar alguna cosa. Por ejemplo, el derecho a exigir la entrega de la cosa prestada. El derecho personal también cuando hablamos de bienes recae sobre quién está usando, ya sea en dominio, en uso, la cosa. Entonces, aquí nosotros el acto jurídico va a recaer sobre cómo comprobar ese derecho o ese bien y el derecho personal, el sujeto, qué es lo que tiene que hacer. Si ese sujeto tiene que hacer, abstenerse o no hacer, ¿verdad? Por ahí creo que nos acompaña otro maestrante. Creo que no pudo ingresar. Ay, ok. Entonces, vamos a hacer referencia a ello. El derecho personal o de crédito, en todas las definiciones, el derecho personal u obligación, se mencionan tres elementos de estructura o conceptuales, que son los sujetos, el acreedor, deudor o el objeto y la relación jurídica. La obligación, aquí estamos haciendo referencia a que la obligación es la necesidad jurídica que tiene la persona llamada deudor de conceder a otra llamada acreedor una prestación de dar, de hacer o no hacer. Ok, una obligación, dentro de todas las obligaciones que menciona nuestro código competente, yo les decía, menciona en plataforma, el código es competente a lo que nosotros tenemos a nuestro estado. Me decía que Tabasco, ¿no? Felipe García, bienvenido, maestrante, muchísimas gracias. Es un gusto poderlo saludar. Gracias por acompañarnos. Entonces, ejemplo, en nuestra legislación en Chiapas, las obligaciones empieza a partir del 1766. Vamos a ver aquí, tenemos el código, permítanme tantito.
¿Alguien en su legislación puede ir, por favor, a partir del 1700? No varía mucho, la verdad, dentro de las legislaciones de ustedes a la de nosotros de Chiapas. Es un artículo más o dos, tres, no es mucho la diferencia. Y podemos observar las fuentes de las obligaciones. Existen diversas fuentes de obligaciones. ¿Como cuáles son esas fuentes de obligaciones? Hablamos de los contratos. ¿Qué es una fuente? Ya todos tenemos relacionado, es decir, de dónde surge, de dónde provienen esas obligaciones. Y el contrato, nosotros sabemos que produce obligaciones porque tanto el acreedor como deudor han manifestado su voluntad de contratar. También hay otra fuente que es el pago de lo indebido, la gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa y el hecho ilícito. Estas principales fuentes lo encontramos en nuestro Código Civil. Por eso les decía yo, es muy importante que ustedes en la legislación del estado donde se encuentren puedan ustedes citar, tipificar conforme al artículo competente, ¿sale? En su tarea es muy importante, así como yo estoy explicando, en eso consiste la actividad de ustedes. Por cada unidad que ustedes ven en la planeación, deben determinar. Ejemplo, aquí una de las principales fuentes hablamos del convenio, que es el acuerdo de dos o más personas para crear, modificar, transferir o extinguir obligaciones. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. ¿Cuáles son los elementos? El consentimiento y el objeto que pueda ser materia del contrato. El contrato puede ser inválido por capacidad legal de las partes o una de pido por también el contrato puede ser invalidado por los vicios del consentimiento. En las obligaciones, los vicios del consentimiento es muy importante. El error, la mala fe, la lesión. Ejemplo, nosotros tenemos en consideración a la lesión cuando se abusa del desconocimiento de determinada rama, ¿cierto o no? La ley lo establece en otros términos, pero la lesión es uno de los vicios del consentimiento. El error de la obligación también es uno de los vicios del consentimiento. ¿Ok? Entonces, los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento. Les decía yo, la obligación requiere la expresión de la voluntad totalmente. Y vienen los elementos de validez del acto jurídico. Recuerden que es la forma de expresión de la voluntad y que no tenga vicios del consentimiento. Entonces, hablamos también de que el objeto, motivo, fin lícito en el acto jurídico y su regulación en el Código Civil. Significa que si el Código Civil avala el acto jurídico creador de una obligación, está conforme a derecho y conforme a la ley y puede traer sus consecuencias jurídicas. Dentro de las obligaciones, recordemos, esas consecuencias jurídicas son crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Algo también relevante que habla sobre los elementos, ya sean naturales o accidentales del acto jurídico, hace referencia, los naturales tienen que ver mucho con lo que tiene en relación a la naturaleza, ejemplo, la edad. Llegar a los 18 años y tener el derecho a votar es un elemento natural que tarde o temprano tendremos esa voluntad que nos determine el Estado. Los accidentales, por ejemplo, resulta que por testamento a usted le dejan acreedor una casa o un derecho. Entonces, no es algo que creó usted, pero sin embargo, digamos, por alguna consecuencia jurídica
que accidentalmente no fue creada por usted, ya es acreedor a un derecho. ¿Qué más en las obligaciones podemos citar? La obligación o derecho personal, hablamos del análisis de los elementos. Primero los sujetos. Los sujetos de las obligaciones pueden ser personas físicas o personas morales. Dato importante. Recuerden ustedes, como abogados, no solo deben de tomar en consideración a las personas físicas, sino también las personas morales. Díganme, ¿qué documento acredita la personalidad de una persona moral? El acta constitutiva. Excelente, abogado. Muy bien. Es el acta constitutiva donde establece incluso sus obligaciones y el límite, porque ahí establece qué tipos de sujetos tienen o son acreedores a crear obligaciones jurídicas. El que ostente el derecho subjetivo tiene la facultad o recibe el nombre de acreedor. Esto ustedes ya lo conocen también, derecho objetivo, derecho subjetivo. El derecho objetivo es el género. El derecho subjetivo es la especie, es decir, tipificar exactamente dónde se encuentra el derecho que queremos nosotros hacer hincapié. Ok, vamos con formas de determinar a los sujetos, obligaciones con indeterminado. Hay obligaciones que aparentan carecer de acreedores e igualmente hay derechos personales ejercibles frente a un deudor. De conocido en tales obligaciones se encuentra indeterminado ya el acreedor a el deudor. Aquí nosotros lo que pretendemos es que la obligación sea conocida por el sujeto, ya sea un sujeto acreedor o deudor, mancomunados pueden ser, solidarios, prestar indivisiblemente o pueden estar indeterminados. El objeto va a recaer en el dar, hacer o no hacer. Ese es el objeto de la obligación, dar, hacer o no hacer. Prestación económica o la prestación económica lo conocemos también como un derecho, la prestación de un derecho. La relación jurídica procede de la norma de derecho, es constituida por ella y supone el poder coactivo. ¿Qué supone el poder coactivo? Bueno, si nosotros tenemos un documento que nos avale con qué relación jurídica hago valer la expresión de que se haga, no se haga o impedir una obligación, estoy avalando que es un hecho lícito el sustentar qué tipo de sujeto soy. ¿Hasta ahorita vamos bien? La obligación puede ser mancomunada si el pago es divisible, es decir, se divide, el pago se divide, solidaria, si el pago debe hacerse por entero, pues así lo exige la norma, indivisible, si el pago solo puede hacerse por entero porque la naturaleza de ese objeto impide fraccionarla cuando recaen obligaciones. Correcto. Segundo elemento, el objeto. Desde Roma ya sabíamos que las obligaciones se clasifican por su objeto en dar, lo que es la obligación de hacer y de no hacer. El objeto de la obligación debe ser posible. En el acto jurídico, una característica importante es que debe ser posible en su naturaleza, cualquiera que sea esta. Debe ser de realización posible para constituir una obligación eficaz, existente. El objeto de la obligación debe ser lícito, es otra característica del objeto. El carácter económico del objeto, es decir, determinar exactamente conforme a su naturaleza y conforme a la realidad del momento, establecer el carácter económico del objeto. Recordemos, ustedes tienen mucho dominio, principalmente usted que me comentaba que es abogado, pues esta característica del carácter económico del objeto avala un bien jurídico en cuanto al patrimonio del acreedor. Ya sabemos que el patrimonio, pues en una obligación te puede ayudar a aumentar ese patrimonio o bien a disminuir. El tercer elemento es la relación jurídica. Esto es el vínculo jurídico que ata al deudor con su acreedor.
También tenemos en relación la responsabilidad como una nueva obligación. La discusión de los conceptos deuda y responsabilidad postuladas por la doctrina alemana es congruente en la tesis que nos menciona, la cual consiste en la necesidad de indemnizar los daños y perjuicios causados por tal incumplimiento. Bienvenida, estimada maestrante. Tengo un gusto. ¿De dónde si pueden ver un audio o escrito también en computadora, aquí en el texto de nuestra aplicación, enviarnos un saludo desde donde usted nos está frecuentando? Es importante saberlo, ¿saben por qué? En foro les recomiendo no dejar desapercibido ese apartado de la plataforma, en que puedan comentar de qué estado ustedes están estudiando en modalidad en línea, para que yo al momento de ver la actividad pueda ver el cumplimiento conforme a la legislación correspondiente. Para eso les pido por favor que puedan apuntar ese dato en plataforma, ¿vale? Porque así puedo yo checar la actividad de ustedes conforme a lo que me están, eh, digamos, presentando según su legislación correspondiente. Las obligaciones reales, ya habíamos visto, cae sobre el derecho real y personal. Creo que la compañera conecta su audio. Si desea también participar, se lo agradezco. Aquí estamos viendo las características de la obligación común o derecho personal. Habla sobre compromete al deudor en lo personal, compromete todo patrimonio del deudor y puede ser transmitida solo por un contrato llamado cesión o asunción de deudas. Hay dos formas de que nosotros podamos acreditar un derecho. ¿Cuáles son? ¿Quién me puede mencionar alguna forma de acreditar un derecho? ¿Cómo podemos nosotros acreditar un derecho? Pues para acreditar una propiedad, por ejemplo, podría ser una escritura pública de un bien inmueble, y para acreditar un derecho de un bien mueble podría ser una factura de un vehículo, por ejemplo. Ajá, es decir, acreditamos uno con la titularidad del bien jurídico, ya sea del derecho real o derecho personal, algo que también acredita la propiedad, ¿sí? Es ejemplo una concesión que igual avala un derecho, e incluso la posesión se acredita como la propiedad. Se presume la propiedad, pero no se puede acreditar una propiedad sin el derecho real, ¿verdad? Que lo avale. Hasta ahorita, ¿vamos bien? Sí, maestra, gracias. A ustedes, muchas gracias. Así como ahorita expliqué una pequeña unidad, en su última actividad que tienen del video explicativo, pueden tomar algo relevante de cada unidad. El video que no sea extenso a 5 minutos, para que así no se les dificulte en el momento de poder también subir la actividad que corresponda. Y algo muy, muy breve e importante de cada unidad. Por ejemplo, aquí en la unidad 1 ya abordamos. En unidad 2 que vimos también ahorita, las obligaciones de aspectos generales, el derecho real y personal. Ustedes preséntenlo conforme a lo que ustedes puedan explicar de manera elemental y práctica. Hablábamos también de las fuentes de las obligaciones, que esto vamos a tomar en consideración la siguiente clase.
el contrato, el pago del indebido, la gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa y el hecho ilícito. En el caso de nuestra legislación aquí en Chiapas, ojo con esto, les puede servir a partir del 1766 en adelante, pueden ustedes ya citar las obligaciones. Ahí nos ayuda muchísimo en ver, por ejemplo, los vicios del consentimiento, la forma. Recuerden que hay obligaciones que requieren de formalidad, derecho positivo y escrito totalmente. De la declaración unilateral de la voluntad. Recuerden que las obligaciones pueden ser unilateral o bilateral, como por ejemplo el matrimonio. El matrimonio se requiere de un acto bilateral que trae consecuencias jurídicas obligatorias. Otra fuente, ya pasamos contratos, es del enriquecimiento ilícito. El que sin causa se enriquece en detrimento de otro está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento en la medida que le sea enriquecido. Posteriormente hablamos también de lo siguiente. Perfecto. Entonces, consideramos también de la gestión de negocios, el que sin mandato y sin estar obligado a ello, se encarga de un asunto de otro, debe cobrar conforme a los intereses del dueño del negocio. Nosotros en el mundo de la abogacía conocemos a muchos gestores, ¿no? La palabra gestor que te hace un trámite administrativo o un trámite o incluso judicial, porque ya nos ha tocado percibirlo, pero pues no son, digamos, licenciados en Derecho. De las obligaciones que nacen de los actos ilícitos. El que obrando ilícitamente o contra de las buenas costumbres cause daño a otro. Está obligado a repararlo a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Y vamos a ver posteriormente en la otra sesión un poco más de resumen. Modalidades de las obligaciones, ya nos toca para ver la... Ya en la otra sesión hablaremos más de estas modalidades de las obligaciones. Les pido por favor apuntar en 1911, ¿sale? Ahí quedamos y los molesto si son tan amables en la otra sesión, ya considerar su legislación a mano para que podamos participar, ya sea de forma oral o escrita, tener en cuenta qué numerología tienen ustedes, qué artículo en su legislación, ¿sale? De acuerdo. Bien, ¿alguien de ustedes les hace falta comentar en foro? ¿Ya comentaron los compañeros ustedes? Un servidor aún no, maestra, pero lo voy a hacer. Por favor, mínimo, recuerden su nombre, número de teléfono, interactuar, aspiraciones, comentarios. Es importante. Hoy que hayan entrado a sesión, de verdad, eso le da un gran plus e interés a ustedes por la maestría, por la materia. Y es más, de verdad, muy agradecida con su participación. ¿Alguna duda en su actividad final? Perfecto. Imelda Rueda Gaussín, entre otras. Ah, perdón. Perfecto. Al contrario, le agradezco de verdad su participación y que tomó nota de ello para también la entrega de la actividad. Quedo pendiente de ustedes en foro. De antemano les agradezco mucho. El otro sábado nos vamos a estar conectando a la misma hora. Revisen sus actividades. Si tienen alguna duda de lo que ustedes tengan que presentar como actividad final, no solo en la sesión lo pueden exteriorizar, también en el foro o al número personal de su servidora. Lo pueden realizar con mucho gusto. ¿Sale? Tengan excelente tarde. Me despido de ustedes cordialmente. Muchísimas gracias. Igualmente para usted, maestra, mejor tarde, hasta luego. Igualmente, gracias compañera Imelda. Licenciado José Narváez, muchísimas gracias. Igualmente, maestrante Rueda Gaussín. Feliz tarde.